candidato a la alcaldía del municipio de Yumbo por el Partido Liberal. Hoy queremos mostrar toda esta parte de lo que es un entorno familiar, de cómo en este mismo lugar se ha desarrollado toda una vida de 3 generaciones de una misma familia, una familia ancestral del municipio de Yumbo, raizal, donde todavía la generación de ahora, la de Jaime, conservan la casa de los abuelos, con toda su estructura que nos tiene para contar una historia. Y que le podamos contar al municipio de Yumbo quién es Jaime Sánchez Lenis. Un saludo especial a toda la comunidad del municipio de Yumbo, que Dios y la Virgen los bendiga, los protege y les dé mucha salud. Tuve la oportunidad hace poquito de venir aquí a tu casa y algo que me llamó la atención, toda esta historia de tu niñez, que fue una charla espontánea. ¿Cómo es la historia de esta casa, de la parte de atrás, de esta casa de tus abuelos, y cuántas historias y cuántos recuerdos se puede traer este sitio? Con esa pregunta que me haces, me viene a la memoria toda mi vida, la historia de toda mi vida. Allá, como decís, la casa de atrás, la casa de mis abuelos paternos, Tomás Joaquín Sánchez y Tomasa Candelo Díaz, los padres de mi señor padre Diógenes Sánchez Candelo. Él nació en esa casa. Si estuviera vivo para esta época, ahora en agosto de este año, estuviera cumpliendo 102 años. Entonces puedes imaginarte la antigüedad, el tiempo que tiene esa casa, porque él nació allá. Y aquí donde estamos es la casa de mis padres, mi casa paterna. Yo nací aquí en esta casa, soy el último hermano de 9 hermanos, 6 mujeres, 3 varones. Yo soy el menor. Podemos estar hablando que entre las 3 generaciones, hasta usted puede haber transcurrido por ahí que 150 años más o menos. Más o menos. Yo creo que sí, porque mi papá era el menor también de los hijos de mi abuelo. Y como te digo, nació allá, entonces puedes imaginarte cuántos años tiene esa casa. Estos predios donde estamos eran de mis abuelos, y aquí hasta el río, según me contaba mi mamá, de allí de la esquina hasta arriba a colindar con el Pedregal. Me contaba mi mamá, pasaba la acequia grande, se llamaba así, una acequia que iba pasando aquí por el lado del predio nuestro, aquí, y pasaba aquí por la parte donde don José Alonso Lemos Doronsoro, la familia Lemos Jucalón, salía allá de el señor Bejarano, Nestícor Bejarano, pasaba allá de mi tío Miguel Candelo, pasaba después a la casa, pasaba por la casa de mi tío Elías Lenis, y allí ya iba bajando hasta llegar a la Chanca. Ya eso pasaba allá abajo a la estancia. Esa era la acequia grande, y ahí era donde se surtía. Ese era el jumbo casi rural. Era el jumbo rural, el primer jumbo, y ahí era donde surtía la gente del agua para las casas, para lavar y para todas las cuestiones. Hay algo que me llama a mí la atención, Jaime y amigos televidentes, es que todavía tienen árboles de ese tiempo. Me decías que cogían mangos que se atravesaban de un lado a otro. Todavía sostienen eso acá, ¿no? Sí, mira, aquí cuando estábamos pequeños, mi mamá nos decía, mi papá estaba durmiendo para ir a trabajar, que tenía que trasnochar o alguna cosa, descansando del trabajo, nos decía, no vayan a hacer bulla, vayan para el solar. No hablábamos de patio, sino del solar, ¿verdad? Porque eso era grandísimo, inmenso. Tú lo puedes ver, Giovanni, todavía están las mangas desde aquella época, unos árboles que tienen muchos años de existencia. Aquí degustando esta taza de café y compartiendo aquí una arepita con Jaime, nos seguimos adentrando un poco ya en lo que es esta historia de esta niñez. ¿En qué colegio estudió Jaime? Yo estudié la primaria en la escuela José María Córdoba. ¿Ya existía? Bueno, te comento, en esa época habían 3 escuelas para varones. La primaria la estudiaban los varones aparte y las mujeres aparte. 3 escuelas de varones, que eran la escuela número 1, que era la escuela José María Córdoba. Estaba la escuela Juan B. Palomino y la escuela John Fitzgerald Kennedy. Esas eran las 3 escuelas de aquella época para primaria de hombres. Y las escuelas para mujeres eran la Antonia Santos,
la Manuela Beltrán y la Francisco José Caldas, ahí es donde estudian las mujeres. ¿Cómo transcurre esa infancia, digamos, de llevar esta vida aquí un poco rural para ir luego al colegio? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues hermano, bien especial porque pues, en aquella época el primer día de clase lo llevaban a uno de la mano hasta la escuela y mi mamá me decía, vaya mirando por dónde va porque por allí mismo se devuelve. Un solo día lo llevan a uno, lo llevan a la escuela. Le dan independencia y una vez. Escuela y tal, no, y porque pues la tranquilidad, la seguridad que había en aquella época, todo el mundo se conocía, lo único que habían eran lotes y lotes porque pocas casas. ¿Ves? Y de verdad pues llega uno allá a la escuela y comienza a interactuar, a compartir con muchachos de todas las familias de aquí yumbeñas, que por eso es que en aquella época todos nos conocíamos y los papás de uno le iban enseñando, aquí en esta casa vive don Julana, don Julano, y en esta otra casa vive Sutano, todos era así con don, vayan de doña, vayan de don, a tal favor. Entonces ese era el respeto que se infundía y se inculcaba desde las casas. El bachillerato yo comienzo a estudiarlo, paso al colegio mayor y estudio en el colegio mayor de primero, lo que llama hoy sexto, hasta grado 11, que es hasta grado 10, que era quinto de bachillerato. Por circunstancias de aquella época, cuando comienzan a generarse las primeras protestas en Yumbo, se fusionaron dos cosas fundamentales, dos detonantes sociales que hubo en ese momento, que fue el problema del agua. Para aquella época ya Yumbo había crecido un poco más, estoy hablando del año 78. Ya Yumbo había crecido más, había más habitantes, el acueducto municipal era incipiente, no daba abasto ni llegaba a todas partes, la gente tenía que bañar con mate, con tutumo, y se generaron las primeras protestas en Yumbo, con marchas, quema de llantas, pedreas que se formaron, enfrentamientos con la policía. Entonces en aquella época yo estaba cursando quinto de bachillerato, lo que hoy es décimo. Es que para el 14, 15 años. Íbamos por la mitad del año. Sí. Entonces eso trajo como consecuencia que se suspendiera las clases durante bastante tiempo y fuera de eso, en medio de esas protestas, a mí me detuvieron por estábamos enfrentándonos con la policía. Entonces me detuvieron y me tuvieron 2 días, 3 días allí detenido con otros compañeros, otros estudiantes, y entonces mi mamá, mi papá, que en aquella época, hermano, era la autoridad en las claro, claro. Se hacía lo que ellos decían, gustara o no gustara, pero eso era lo que se hacía. Y entonces mi papá toma la decisión de que me tenían que sacar del colegio, porque si no, yo iba a coger otro rumbo, otro camino. Claro. Entonces me sacaron del colegio mayor, que yo quería, mi deseo era terminar como bachiller en el colegio mayor, porque ese era, en aquella época era el sueño de todos, ser bachilleres del colegio mayor. Claro. Entonces mi mamá había sido compañera de estudio de doña Aura Herrera, le decían doña Aurita Herrera, que era la dueña del colegio Los Ángeles del Norte. Entonces mi mamá la llamó, le comentó la situación, y entonces ella le dijo, no hay ningún problema, Dolores, tráelo. Entonces me llevaron allá. Ahí terminó el bachillerato. Los Ángeles del Norte, me matricularon allá y allá terminé ese quinto. Yo quise regresar al colegio mayor, vine a hacer trámite, a hacer diligencia, pero ya hubo otras circunstancias que no permitieron eso, entonces me tocó terminar bachillerato en Los Ángeles del Norte. Yo soy bachiller del colegio Los Ángeles del Norte de Cali. A esa época ya estaba dado el tema de que se le había colocado ese INRI a Yumbo como la cuna del M19, por el tema de Rosenberg Pavón con la toma de la Embajada de República Dominicana. Y entonces a los bachilleres del Colegio Mayor y del Liceo Comercial de Yumbo no los llevaban al ejército, porque el decir de aquella época era que el ejército no le iba a preparar guerrilleros al M19. Y resulta que, como me toca presentarme como bachiller,
De Los Ángeles, Los Ángeles del Norte, me llevan a prestar servicio militar. Entonces yo presté servicio militar, Giovanni. Yo fui una de las primeras promociones de bachilleres que prestó servicio militar. Ya. Me tocó ahí en Cali. Contémosle un poquito a la ciudadanía esa devoción de Jaime Sánchez Lenis hacia la Virgen. Y lo digo porque siempre el saludo es y que la Virgen, la Santísima Virgen lo acompañe. ¿Cómo nace esa devoción? Bueno, Giovanni, amigos yumbeños, esto prácticamente es como una herencia y que uno va tomando desde la familia y todo. Te comento. Mi bisabuelo materno, Benigno Sánchez, era el papá de Teresa Sánchez, la mamá de mi mamá, Dolores Lenis Sánchez. Él fue el que trajo del Ecuador la Virgen, esa imagen, cuando el padre Peña. Y entonces siempre mi mamá fue muy devota de la Virgen del Carmen, muy apegada a ella. Y desde pequeños nos enseñó esa tradición, íbamos a las procesiones, la procesión de la Dolorosa, siempre estábamos ahí. Y después ya mi papá también, con un grupo de amigos que se organiza, David de la Torre, el profesor Gilberto Franco, Manuel Perea, Leonardo Bejarano, los hermanos Bejarano, Alirio, todos ellos, hoy en día ya fallecidos todos. Emilio Roldán, Álvaro Varela, hicieron la famosa Cruz Alta, o sea, la hizo David de la Torre. Entonces también era la cruz. Yo veía pues que mi papá iba allá donde David a arreglar la cruz, subíamos al Cerro de las Tres Cruces de Pelado, lo veía que iba a traer mayo con ellos, y entonces eso yo me fui apegando a ese tema, y por eso nosotros aquí en la familia tenemos a cargo con otras familias como Gabriel Cardús y otros amigos esas dos imágenes. También tu familia tuvo mucho que ver en lo que fue la construcción del centro, del templo del Señor del Gran Consuelo. Sí, mi mamá nos contaba esa historia de cuando el padre Peña, el tema de la construcción del templo parroquial, el Señor del Buen Consuelo, ellos organizaban bazares, venta de empanadas, fritangas, rifas, y mi mamá, mi papá contribuían en todo eso, ayudaron en toda esa cuestión de eso. Entonces, por la familia nuestra, vos ves aquí, Giovanni, que sí, para donde mirás hay imágenes religiosas. Vamos a preservar y conservarnos en eso y vamos dando ese legado a nuestros hijos y todo. Ustedes ven en la Semana Santa, va mi hija, va mi hijo cargando, van ya los nietecitos, de esa formación que nos dio mi papá y mi mamá, una familia supremamente unida. Nosotros permanecemos así. Hoy en día, pues, está una gran parte viviendo en el exterior, nosotros continuamos acá, pero cada que ellos vienen, aquí a esta casa donde llegan, la abuela, la casa de Lola, como dicen todos, la casa de Lola. Nosotros le decimos la pensión de Lolita. A rememorar historias y cuentos aquí entre nosotros, porque todos llegan aquí, nos reunimos. Los que estamos acá, el día domingo nos ves aquí reunidos en torno a la olla del sancocho, que eso era lo que hacíamos siempre. Entonces, esa unión es a la base del respeto y lo que ellos nos infundieron, porque siempre nos hablaban, y usted por eso me oye, Giovanni, decirle, y cuando hablo con las personas, usted me oye decirle don, doña, a los profesores que me enseñaron, que yo fui después docente durante más de 20 años, compañeros de labores, y sin embargo yo les todavía hoy en día me lo encuentro y les digo a ellos, profesor. La primera incursión mía en lo público, Giovanni y amigos yumbeños, es en el año 83, que soy designado, elegido por el Consejo Municipal como personero municipal. Yo fui personero aquí en el municipio de Yumbo durante el año 1983, en representación de un grupo político que formamos unos amigos que nos denominamos porque todavía ha seguido también esa tradición, la Gallada del Parque, ¿ya?
Y entonces en aquella época, inquietos también por la misma situación de Jumbo, por lo que pasaba, que veíamos que Jumbo estaba en lo mismo, acabamos de pasar todas esas peleas, todo ese estallido, todas esas protestas que han habido durante los años 78, 79 por allá. Entonces sobre los 80 organizamos el grupo político con grandes amigos, Héctor Fabio Bejarano, Erasmo Correa, Leínel Arias Ocampo, bueno, y otra gran cantidad de amigos. Formamos el Comité de Renovación para Jumbo CRI y llegamos a tener 2 concejales, que fue Erasmo Correa Riascos y don Dagahuerto Pavón Pavón, el papá de Rodrigo Pavón, que es el comisario. El alcalde del momento, Jairo Romero González, gran amigo aquí de la casa, había estudiado con mis hermanas en el colegio mayor. Entonces me da la oportunidad y me vincula como docente del municipio de Jumbo, como profesor de primaria en la escuela Rosa Zárate de Peña, del Rincón Dapa. Porque es que muchos creen que la universidad pública, cuando se habla de traer la Jumbo, es que vengan y construyan sedes aquí. No, nosotros tenemos una infraestructura educativa grandísima, súper buena, subutilizada, como el colegio mayor, el liceo mismo, hoy en día la Antonia Santos, mire cómo la transformaron, la Córdoba también cómo se transformó, cómo se mejoró en las últimas 2 administraciones. Entonces, es traer los programas. ¿Por qué digo yo? Traer los programas a Jumbo para que los yumbeños tengamos donde estudiar sin necesidad de tenernos que ir a otra parte, porque yo sufrí en carne propia eso. Cuando comencé a estudiar en la Universidad del Quindío, acá en el Valle no había sede de la Universidad del Quindío. Los primeros semestres me tocaban que viajar hasta Armenia. ¿Ya? Hasta Armenia. Ya después en Buga hicieron una sede, un CREAT en Buga. Entonces ya nos tocaba ir hasta Buga. Milité en el Polo Democrático Alternativo. Fui 2 periodos consecutivos concejal por el Polo. En el 2012 yo me retiré del Polo, me retiré de la parte política y ya sobre comienzos del 2015 recibo la invitación de Carlos Bejarano, que estaba como comenzando a organizar el proyecto político él a la alcaldía. Entonces me invita a que lo acompañe y yo le digo que me parece buena idea, pero que si lo hacemos de una parte democrática, de una concertación donde aparezcan más aspirantes y que eso se haga un proceso y se escoja el que verdaderamente la gente quiera y todo, y así se hizo, claro, de verdad, y allí llegamos. Entonces ellos me invitaron a que me vinculara al Partido Liberal en aquella época. Te dije que no era ajeno al Partido Liberal por mis orígenes de mi papá y que conocía todo eso. Y además por los ideales y los principios y los postulados del partido, que es un partido socialdemócrata, muy afín a lo que nosotros veníamos haciendo desde el CRI y después en el Polo, que yo fui partícipe de la fundación y la formación del Frente Social y Político, cuando aspirábamos a la presidencia con Lucho Garzón y Vera vicepresidenta, Vera Grave. Entonces eso se hizo, ya después la transformación al PDI, después al Polo Democrático. Y ahí en ese entonces, pues no alcanzo a llegar al consejo, me quedaron faltando 22 votos para ser nuevamente concejal. Y entonces a mí, ya Carlos Bejarano como alcalde elegido, me da la oportunidad de participar en su gobierno a través de la dirección del IMETI, un instituto de formación para el trabajo. Pues apenas en lo que era lo mío, la formación, la educación. Por eso desde que llegué al IMETI, yo acuñé una frase allá que decía era que el IMETI se tendría que convertir en el SENA de los yumbeños, que el IMETI se tendría que convertir en la Universidad del Trabajo para los yumbeños. Y comenzamos a trabajar, a estructurar, recibimos todo el apoyo y el respaldo del alcalde en su momento, Carlos Bejarano, del consejo, para que dispusieran de los recursos para comenzar a hacer una transformación tanto en la planta física como en sus programas, y a la fe que lo fuimos logrando. Después llegó la administración de John Jairo Santamaría, de construir sobre lo construido. También informamos y presentamos qué era lo que queríamos hacer con todo eso, recibimos tu total apoyo y respaldo en eso, del consejo también, y a la fe que
que hemos transformado el IMETI en una verdadera institución de formación, con 12 programas de estudio de altísima calidad, claro, que hoy por hoy más de 10.000 yumbeños se han formado. Y yo, como lo he dicho por ahí, hoy te lo repito, mi objetivo fundamental es que nunca más en Yumbo nos vuelvan a decir que no hay trabajo porque no tenemos estudio, porque no nos hemos formado. Debido a mis circunstancias, que fue una etapa de la vida también, Giovanni, permíteme que cuente ese pedacito allí. Cuando yo me vinculo como profesor, como el alcalde me nombra como profesor, a los 3 meses yo me sindicalizo. Me afilié al sindicato de trabajo del municipio de Yumbo, porque en aquella época los profesores podían ser afiliados al sindicato. Claro. Sobre el año 90, ya conozco más de fondo el sindicato, estudio, leo, hago amigos en el sindicato, Jaime Castañeda, Jairo Vallejo, el mismo Fidel Castro, Sobeida Orozco, todos ellos, y me voy como adentrando en ese nuevo mundo, y ya en el año 90 postulo mi nombre por primera vez en una plancha a elección de la junta directiva y quedo elegido. Como presidente. Como directivo, primero como directivo. Ya después, yo duro allí como directivo desempeñando algunos cargos, fiscal, secretario, vocal, todo eso, hasta el año 94. A mediados del 94 que tomo la decisión de retirarme, de no postular más mi nombre a la junta directiva, y vengo al Fondo de Empleados y Trabajadores del municipio de Yumbo, al FEDMI, porque también era afiliado al fondo y pensé que también el fondo necesitaba que apoyáramos para sacarlo adelante. Entonces postulé mi nombre en una elección de junta directiva y quedé elegido en la junta directiva del fondo. Estuve durante mediados del 94 adelante, el 95, hasta mediados del 96 que me retiro del fondo como directivo y postulo el 2 de agosto de 1996 nuevamente mi nombre a la elección de junta directiva del sindicato y quedó nuevamente elegido. Y allí sí de manera permanente y consecutiva hasta el 2003 fui directivo. Desempeñé los cargos de fiscal, vicepresidente, tesorero, presidente. Cuando me retiro del sindicato por motivos de fuerza mayor, que Alba Leticia Chávez como alcaldesa en ese periodo del 2001 al 2003, por circunstancias de que el municipio no era certificado en materia educativa, entonces los docentes, los profesores nos tienen que pasar a cargo de la gobernación. Pues nos tocó que irnos a posesionar a la gobernación con solución de continuidad. Entonces allí me toca que dejar la directiva del sindicato, siendo presidente me tocó entregar la presidencia, o sea, como decir, la ley prácticamente me saca de esa situación. Entonces, esa etapa de la vida. Entonces, cuando al frente de la organización lideramos muchas luchas sociales en beneficio del bienestar de los trabajadores y sus familias. Eso me acarrearon muchas amenazas. Es tan así que en 2 ocasiones me tocó salir del país por esa situación con el Ministerio del Interior y era en una de ellas que prácticamente no tenía que volver para acá, pero allí es donde acuño yo la frase de que el mejor vividero del mundo es Colombia, pero el mejor vividero de Colombia es Yumbo. Ya no es hora de seguirnos recriminando unos a otros, es el momento de pasar esa página, dejar de ser parte del problema y convertirnos en parte de la solución, o sea, todos unidos, ir cerrando esa brecha que se ha ido generando, que nos ha ido distanciando los unos de los otros, porque entre más se abra esa brecha, pues menos posibilidades de soluciones a las necesidades del municipio van a haber. Unidos es que podemos lograr toda esta situación para acabar de transformar, pero en bien al municipio, para el bien de sus gentes. Entonces, por ese motivo, Giovanni, yo he postulado, he decidido aceptar y postular mi nombre en esa precandidatura en el Partido Liberal a la alcaldía del municipio de Yumbo, porque considero que soy una persona que puedo unir al municipio de Yumbo, a sus gentes, a todas las personas. Yo aquí no odio, yo no tengo enemigos, yo soy una persona que ustedes me ven caminar
y voltear a pie por todos los lados de Jumbo. Ando en taxi, voy en motorratón, subo y bajo a pie, entonces soy un ciudadano común y corriente igual a todos ustedes. Entonces yo creo que unidos podemos sacar a Jumbo adelante. He postulado mi nombre porque considero que ya estoy preparado, maduro, conozco la situación de Jumbo, conozco y sé perfectamente la situación político-administrativa de nuestro municipio y que podemos poner al servicio nuestra capacidad, nuestro conocimiento para buscar solucionar muchas necesidades de la comunidad del municipio de Jumbo.